Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué bendición poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Muchísimas gracias, hermanos, amigos, a la distancia, por sus oraciones, por su apoyo, por sus comentarios. Es una bendición ser una gran familia en las naciones. Prepárate temprano en este día, llega pronto a tu iglesia, sirve, adora a Dios con alegría, que Él sea tu prioridad. Sí, sea un fuerte apoyo a tu iglesia y a tus pastores. Acompáñanos en la escritura que corresponde en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículos 1 al 12. Líder que gobierna con justicia. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro, de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Estos son los hombres de los valientes que tuvo David. Joseth-Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Andino, el escita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Jaoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que habían reunido allí y se habían alejado los hombres de Israel. Él se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de él fue Sama, hijo de Agé, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. Líder que gobierna con justicia. El justo gobierna en el temor de Dios y así será como la luz de la mañana que va en aumento hasta que el día es perfecto. Aquí tenemos el epílogo de las obras y de las palabras de David. David es un rey reconocido por Dios, que anunció esa palabra recibida como si fuese una herencia, un testamento. Él alabó a Dios y le declaró que Él era su roca, la roca de Israel. Él hace una confesión aquí y le declara como su protector. Sin embargo, Dios llamó a David un hombre justo que gobierna entre los hombres en el temor de Dios. Y a pesar de los errores que David cometió como ser humano, Dios le vio como un hombre justo, al punto que se vuelve un punto de referencia en el libro de los Reyes y las Crónicas, cuando se dice, este anduvo en los caminos de David su padre. Este buscó al Dios de David su padre. Sí, un hombre que gobierna con justicia en el temor de Dios. Y Dios está buscando hombres así, hombres que vivan en su temor, hombres que le obedezcan, hombres que le sirvan, hombres que huyan del mal, hombres que decidan vivir en santidad, en justicia, hombres valientes que se paren para decirle no al pecado, hombres valientes que decidan defender su casa, su familia y el honor de Dios. Sí. David reconoció a Dios y Dios reconoció a David.
en ese momento y seguirá haciéndolo, de tal manera que es la virtud más importante en un hombre de Dios, el temor de Dios. Porque con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Y la justicia es como el sol que da vida a todo ser viviente. Así es necesario que el líder gobierne con justicia en el temor de Dios para traer plenitud al pueblo. No obstante, el líder malvado que menosprecia a Dios solo trae aflicción al pueblo y acarrea juicio divino. Y más adelante veremos las historias de los reyes, cómo hundieron a la nación en pobreza, en miseria, en desolación y en derrota. Así pasa con los líderes en las iglesias, en las familias o en las naciones, que traen maldad, miseria, corrupción, y esto trae destrucción a su pueblo, a su nación. Antes de terminar esta sección, se menciona a los 3 hombres más valientes que tuvo David en sus ejércitos. Estos soldados valientes que no escatimaron su vida. El pasaje bíblico presenta a esos 3 valientes. Menciona a Joseph Basebek, el Tacmonita. El nombre de Joseph Basebek significa un día la gente volverá. Un día la gente volverá. En una época de desolación, en una época de desesperanza, Joseph Basebek proclamaba en su nombre la esperanza de que un día Dios traerá recompensa y volverá otra vez los jóvenes a correr tranquilos en las calles, los niños en las plazas, las familias caminarán juntos sin temor a la violencia que impera en nuestras calles, ciudades, naciones. Un día Dios traerá juicio sobre los malvados y se necesitan que se levanten hombres valientes. Aquel hombre que mató a 800 hombres en una ocasión. Esta era una máquina de guerra. Si se le compara con Sansón, que mató casi a 1000 hombres con una quijada de asno. El segundo se llama Eleazar. Eleazar significa Dios es mi ayuda. Dios es mi ayuda. Él salió solo contra los filisteos cuando Israel retrocedió. Y este Eleazar, confiando en Dios, confiando en la esperanza, confiando en la ayuda de Dios, salió a enfrentar la adversidad. ¿Cuántos de nosotros nos detenemos porque no sabemos cómo hacer? No sabemos cómo enfrentar las circunstancias. No sabemos cómo enfrentar nuestras luchas, los temores, las adversidades, los desafíos de la vida. Párate fuerte, párate firme, como un hombre, como una mujer valiente que confías en Dios como Eleazar. Y aunque todos vuelvan atrás, tú di, yo no volveré atrás, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Sí, después de se levantó Sama el Ararita, quien defendió un terreno de lentejas. Sí, y no permitió que los filisteos lo invadieran. Quizás para muchos dice, ¿qué significa un pequeño terreno y de lentejas? Unas leguminosas económicas, baratas, y un terreno pequeño. Cualquiera diría, déjalo. Hay gente que menosprecia las pequeñas cosas y no lucha por lo pequeño. Pero si tú luchas por aquello pequeño que tienes, Dios te va a llevar a otro nivel. No menosprecies las cosas pequeñas, no menosprecies lo poco que tienes, porque si tú perseveras en esa tenacidad, en esa gracia, aún lo poco es mucho si Dios lo bendice. Y así Sama, quizás muchos relacionan el nombre Sama con Jehová. Sama, Jehová está presente. Él confiaba en la presencia de Dios. Él confiaba en la gracia y en el poder de Dios para su vida. Porque aunque te sientas solo, nunca olvides, Dios no nos abandona. Él está allí en los momentos de dificultad, en los momentos de soledad, en los momentos de dolor. Él nunca nos ha dado la espalda. Como aquel sueño que tuvo esta persona, ese sueño anónimo de alguien que le conocen como las huellas. Aquella persona que soñó caminando con el Señor a la orilla del mar y se veían 2 pares de huellas en el mar, pero de repente se veía solo un par de huellas.
Y esos momentos, cuando se veía un par de huellas, coincidían con los momentos más difíciles en su vida. Y este hombre le dice: Señor, ¿por qué cuando más yo te necesitaba? ¿Por qué cuando yo más quería que tú estuvieras a mi lado, tú me dejaste solo? Y el Señor le respondió: esas huellas que tú ves allí no son tuyas, sino mías. Porque cuando tú ya no podías, yo te tomaba en mis brazos y te llevaba conmigo. Sí, y notemos, a veces nosotros pensamos que Dios se olvidó de nosotros y que los momentos difíciles Él no nos dejó solos. No, Él es quien pelea nuestras batallas. Él está con nosotros. Todos ellos eran jefes de un grupo de soldados y que habían recibido el poder de Dios. No solo caminó con David, sino también caminó con estos hombres. Y como caminó con David, el Señor caminará con todos aquellos esforzados y valientes que caminan en el propósito de Dios para sus familias, para su iglesia, para su nación. No temas, Dios está de tu parte. Sí, Dios es quien da la victoria y salvación en cada momento de nuestra vida. Prepárate para orar. En este momento toma un tiempo de oración y dile: Señor, muéstrame aquello que quieres que yo haga, por aquello que quieres que yo luche, por aquello que yo quieres que pelee y en aquellas cosas que quieres que me aferre. Ayúdame, Señor, con tu gracia. Ayúdame, Señor, te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Ahora que ya oraste, ahora que ya meditaste, sí, abraza las promesas de Dios, confía que Él estará contigo donde quiera que vayas. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús.